queridos hermanos de la Congregación Cristiana Génesis. Les habla el pastor Fernando Gómez. En este día quiero compartir con ustedes una pequeña palabra del Señor, basados en la lectura de Mateo 14, del 28 al 31. Primero oramos en el nombre de Jesucristo, pidiéndote, Señor, que tú bendigas esta palabra, que sea una palabra que traiga ánimo, una palabra que traiga esperanza a la vida de nuestros hermanos, a la vida de nuestra congregación. Padre Santo, oramos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Leo para ti la palabra de Dios. Mateo capítulo 14, del verso 28 al 31, y dice así: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesucristo, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Padre, bendice esta palabra, Señor, que haya una revelación en esta mañana, en este día, a favor de mis hermanos. En estos días que estamos pasando momentos difíciles, cuando leí este pasaje me llamó muchísimo la atención, y por esa razón quiero compartírsela a usted y a ustedes en esta mañana. Primero revisemos el contexto de este momento precioso en la vida de los discípulos y del Señor Jesucristo. Durante el día, los discípulos y el Señor estaban ministrando a las multitudes que seguían al Señor Jesucristo. Ya era tarde. Entonces el Señor Jesucristo despide a la multitud y le dice a los discípulos que suban a las barcas y que vayan adelante, que vayan al otro lado del lago, mientras Él despide a la multitud y va a orar al monte. Y dice la palabra que el Señor Jesucristo subió al monte a orar. Y en el verso 24 nos señala que la barca donde estaban los discípulos estaba en medio mar. No dice qué mar, suponemos que es el mar de Galilea. Y dice que había olas porque el viento era contrario. Los que conocemos un poquito del mar sabemos lo difícil que es navegar contra las olas y contra el viento, porque las cosas se dificultan. Y en el verso 25 este pasaje nos habla que en la cuarta vigilia Jesús aparece caminando sobre el mar. En aquel tiempo no habían radares, no habían sonares. Entonces las barcas que pescaban de noche tenían que tener vigías, que estaban vigilando precisamente de que no viniera otra barca y chocara contra ellos, que no viniera un tronco y despedazara la barca, o que sus redes no se enredaran con las redes de otras barcas. Y entonces dividían la noche en 4 vigilias, la primera de 6 a 9, la segunda de 9 a 12, la tercera de 12, medianoche a 3 de la mañana, y la cuarta vigilia de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Esto nos indica entonces que cuando Jesús aparece caminando sobre el mar, allá en medio del mar de Galilea, a los discípulos eran aproximadamente las 3 de la mañana. Y dice la palabra en el verso 26 que los discípulos se asustaron al ver a Jesucristo, pero ellos no reconocieron al Señor. Lo que vieron fue una mancha blanca caminando sobre las aguas. Y entonces lo confunden con un fantasma. Qué fácil que es para el ser humano cuando ve algo que no entiende, asustarse, o hacer interpretaciones superficiales para tratar de entender aquello, racionalizar aquello. Y dice la palabra que lo confunden con un fantasma y daban voces de miedo, es decir, entraron en pánico. Entonces Jesucristo les habla y se identifica a sí mismo y les da ánimo y les dice: soy yo, no teman, tengan ánimo. Soy yo, tengan ánimo, no teman. Y en el verso 28 sucede algo bien interesante. Pedro, que es el líder de los pescadores, de manera impulsiva le dice al Señor: manda que yo camine hacia las aguas. Y yo me pregunto aquí, ¿por qué Pedro hace esto? Bueno, los que estudian los temperamentos de los discípulos nos señalan que Pedro era sumamente impulsivo. Es decir, primero hablaba y después pensaba. Si bien la Biblia no nos dice cuál fue su intención, pero uno podría asumir primero que fue una espontaneidad propia de su carácter. Ni siquiera lo pensó, simplemente lo dijo: Señor, yo quiero caminar como ti sobre las aguas. Puede ser también que fue un momento de exaltación religiosa, que también es muy peligrosa.
un momento de euforia, de carácter espiritual por aquello que él estaba viendo. O también podría ser que Pedro, como líder que era, quería validar su autoridad espiritual haciendo lo mismo que el Señor Jesucristo estaba haciendo para tener mayor autoridad sobre sus discípulos. La Biblia no lo dice, pero podemos pensar esto. Y en el verso 29 se nos dice que Pedro desciende de la barca y dice la palabra que andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Y esto es impresionante. Pedro caminó sobre las aguas. Fue algo sobrenatural. Algo que Pedro hizo, algo que un ser humano no debería de hacer, humanamente hablando, racionalmente hablando. Pero pasó algo sumamente importante, que es el mensaje, que es la clave de este día. Dice en el verso 30 que Pedro quitó los ojos de su maestro y volvió a ver a su alrededor. Es decir, se fijó ya no en el maestro, no en aquel momento extraordinario que estaba viviendo con su maestro, sino que volvió sus ojos, racionalizó su situación y miró hacia su circunstancia personal. Miró el fuerte viento, miró las olas grandes, vio que era de noche, recordó que era imposible para él como ser humano caminar sobre las aguas y que podría hundirse y morir. Y dice la palabra que tuvo miedo. Querido hermano, esto es el mensaje central de este pasaje. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Las autoridades de nuestro país nos han señalado repetidamente en los últimos días que estamos llegando a la fase más difícil de esta pandemia que estamos sufriendo en nuestro país. Los próximos meses van a ser los más difíciles. La cantidad de casos positivos van a aumentar mucho. La cantidad de personas fallecidas van a aumentar desgraciadamente. El sistema de salud de nuestro país va a colapsar. Va a ser muy difícil que puedan atender a todos los que estén enfermos y tenemos que redoblar esfuerzos en las famosas reglas de oro que el Ministerio de Salud nos ha dicho. Esas son las circunstancias y podemos caer en terror, en miedo, en perder la confianza, en perder la esperanza, queridos hermanos. Por eso este es tiempo de redoblar esfuerzos precisamente para cumplir esas reglas de oro, pero también tenemos que redoblar esfuerzos en nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Recordar que Él siempre estará con nosotros, que Él siempre estará por nosotros. Pedro, ese fue el error que Pedro cometió. Estaba viviendo una experiencia extraordinaria en el mundo natural. Aquello era un portento. Él podía estar caminando ya sobre las aguas. Tenía los ojos puestos en su maestro allá. La Biblia no dice a qué distancia, pero él iba caminando. Pero de pronto se acordó de su circunstancia personal. Y entonces quitó los ojos del maestro y volvió a ver el viento, volvió a ver hacia la oscuridad, volvió a ver hacia las aguas que estaban debajo de sus pies y tuvo miedo y empezó a hundirse, dice la palabra del Señor. Pero en el verso 31 Jesucristo nos dice que extendió su mano y lo agarró para que no se hundiera y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es un tiempo donde nuestra confianza en el Señor va a ser puesta a prueba. Este va a ser un tiempo en donde las promesas del Señor Jesucristo van a ser puestas a prueba. No por el Señor, porque Él es infalible, sino por nuestra propia humanidad, por nuestra tendencia a racionalizar las cosas. Por eso, querido hermano, el mensaje de este momento es, no mires hacia el viento, hermano. No mires hacia la noche. No mires hacia el agua. No quites los ojos de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, bendigo a cada uno de mis hermanos. Padre, permite que esta palabra traiga ánimo, traiga consuelo, mi Dios, en medio de estas circunstancias difíciles que vamos a estar viviendo en los próximos meses. Padre, yo pido, Señor, que tu presencia, que tu provisión, que tu protección sea sobre la vida de cada uno de ellos. Oramos y bendecimos en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Te bendigo, querido hermano. Nos vemos pronto para poder abrazarnos como siempre lo hemos hecho.